Un saludo fraternal de corazón a corazón a todo el mundo. Pues nuevamente aquí su servidor, amigo, hermano, Cuauhtecolot, para continuar compartiendo por medio de estas charlas pues el conocimiento de la sabiduría de los antiguos mexicanos, de los hombres del conocimiento antiguo que vivieron en estas tierras conocidas como actualmente como México. En este momento estamos abordando la temática de el conocimiento tolteca antiguo como un camino del guerrero, como un camino del guerrero espiritual, como un camino del guerrero de la conciencia, como un camino evolutivo de autoconocimiento, de autodesarrollo, de despertar de conciencia. Y bien, hoy vamos a abordar un tema de extrema importancia para aquel que realmente quiere seguir esta senda del guerrero de conciencia y tener un despertar de conciencia más real, más auténtico, ¿no? Libre de fantasías y libre de ilusiones, para poder entrar en la conciencia del aquí y del ahora, de poder ver las cosas como son, no como creemos que son. Y bien, el tema de hoy va a versar sobre, repito, un tema de extraordinaria trascendencia, importancia, vital, diría yo, que es nada más y nada menos que la importancia personal. Trabajar con la importancia personal. Este es un tema escabroso, un tema fuerte, aclaro, un tema que puede pisar muchos callos, que puede levantar algunas reacciones por parte de los egos, porque versa precisamente en relación con esto, de los egos. Y lo digo en plural, porque realmente se trata de una multitud de egos, no solamente de un ego. Y bien, para comenzar con el tema, primero tenemos que entender, comprender lo que es esto que llamamos ego. Todo el mundo habla del ego, que si el ego aquí, que si el ego allá, que si ya te ganó el ego, que si hay luchas de egos y bla, bla y bla. Y todo el mundo habla del ego, sobre todo en los temas relacionados con la conciencia o con la espiritualidad. Y la pregunta es, ¿realmente estamos comprendiendo lo que es el ego, esto que llamamos ego? Carlos Castañeda, a través de las enseñanzas de Don Juan, hace referencia a esto como la importancia personal, ¿sí? Entonces es un tema extremadamente importante para nosotros poderlo realmente comprender a fondo, porque implica una serie de prácticas, de esfuerzos conscientes dirigidos y encaminados a trabajar verdaderamente con esos egos o esa importancia personal. Pues bien, miren, esta imagen es un poco una modificación de una imagen anterior que les mostré del globo luminoso. En realidad aquí les estoy indicando pues el campo electromagnético o cuerpo energético, el cual pues es uno de nuestros cuerpos, de los cuales estamos conformados como entidades humanas, biológicas, con un alma, con un espíritu, con una esencia. Tenemos varios cuerpos. El primero, pues ya les dije, es el cuerpo físico, el tonal, pero existen otros cuerpos. Yo aquí se lo estoy señalando en forma más o menos
aproximada, de una forma gráfica. Si esto lo giramos, pues se crea un toroide de revolución. Y más o menos eso daría origen al huevo luminoso. Bueno, pues este es nuestro verdadero ser, nuestro yo sagrado. ¿Sí? Aquí es donde quiero enfatizar lo siguiente. Voy a abordar el tema del ego y de la importancia personal partiendo de una división. A uno le voy a llamar el ego sagrado o el yo sagrado y a otro el yo no sagrado o yo artificial o ego artificial. Esto para mí es sumamente importante porque ahí voy a partir para definir realmente el asunto del ego. Porque solemos satanizar al ego. Es decir, el ego es así como una cosa demoníaca, como una cosa maligna. El budismo, por ejemplo, habla de que hay que matar al ego para lograr la trascendencia espiritual y entrar en ese estado de nirvana. Sin embargo, bueno, pues no estamos muy de acuerdo con esa afirmación. Me parece que es una tergiversación del budismo, ¿no? Porque el ego no debe asesinarse. El ego no puede morirse, porque si se muere, te mueres tú también. ¿Sí? Entonces, por eso es que estoy haciendo esta división del ego sagrado, que ese ni lo toques, ese ni lo toquemos. Lo sagrado es todo aquello que forma parte de la creación del cosmos, del gran universo y de la naturaleza. Somos hijos del cosmos y de la madre tierra. Eso es sagrado. Y la madre tierra y el cosmos nos creó con un cuerpo y nos creó como una serie de envolturas que forman parte de lo que somos realmente. Ese es el ego sagrado, el yo sagrado, yo divino, como le quieran llamar. Pero eso es ego también. Ego es una palabra latina, griega, que significa literalmente yo. ¿Sí? Yo. ¿Qué es el yo? Pues todo lo que hace alusión a tu individualidad, a nuestra individualidad, como creaciones únicas e irrepetibles en este cosmos infinito. Este cosmos infinito nos creó con un yo, con una individualidad, decían los abuelos, rostro y corazón. Poético. Me encanta esa alusión que hacen los abuelos al yo, al individuo. Ellos le decían, el individuo son dos cosas, es un rostro y es un corazón. Son dos cosas. Ahí está el Ometeot. Un rostro, el rostro es lo que nos identifica como individuos únicos e irrepetibles, con un cuerpo físico, con sus características muy particulares, color de piel, raza, facciones, etc. ¿Sí? Eso forma parte de nuestro yo sagrado, creado por el universo mismo. Por eso es sagrado. ¿Sí? Entonces no podemos ir en contra de eso. El ir en contra de lo sagrado es ir en contra de tu propia naturaleza. Y eso, cósmicamente hablando, es romper el orden cósmico, el orden natural de las cosas. Cuando rompemos el orden natural o cósmico, como decían los abuelos, va a sobrevenir la inarmonía, la desgracia, la enfermedad,
el dolor, el sufrimiento. No podemos ir en contra de nuestro yo sagrado. Entonces, espero que esto quede claro. En contraposición, existe algo que llamamos el yo no sagrado, o yo llamaría el yo no sagrado. ¿Sí? El yo no sagrado vendría siendo el yo artificial. Si es artificial, no es natural. Si es artificial, no está dentro del plan y orden cósmico. Es una manufactura, producto de la mente, generalmente la mente humana. Como co-creadores, tenemos esa capacidad de crear, de manufacturar, de ser artífices. Pero jamás una creación humana se comparará con la creación, el poder creador de la naturaleza y el cosmos, jamás. Por mucho que se diga. Todo lo que viene de la mente es artificial. A eso es a lo que quiero llegar. Ese es el ego no sagrado. Ese es el ego que queremos nosotros disminuir. Y finalmente integrar al yo sagrado. ¿Sí? Pues vamos a ver, me parece que hasta el momento, espero que esté quedando claro esta diferencia entre el ego sagrado y el ego no sagrado. Les estoy poniendo este collage de fotos, pues muy caricaturescas, ¿verdad? Muy cómicas hasta cierto grado, pues para precisamente mostrar lo que es la importancia personal y lo artificial de esta importancia personal o ego artificial. ¿Sí? Observen las imágenes, estas fotografías. Aquí tenemos un jeque, por ejemplo un jeque árabe, no sé cuál es su nombre. Espero que si llega a ver esto no se enoje. Pero vean, está ataviado con oro. Hasta la sidra tiene oro, ¿verdad? Pues aquí vemos a un ejecutivo, un magnate seguramente, pues encendiéndose un puro con un billete de dólar. Y aquí vemos pues un rostro. Estos son rostros, simplemente son rostros. Pero en nuestros rostros no parece haber corazón. Los abuelos decían, el individuo tiene un rostro, pero también tiene un corazón. Y ese corazón late al ritmo del universo. Ese corazón late por una fuerza que no depende ni siquiera de su propia mente, de su voluntad. ¿Sí? Depende de una fuerza más allá, de su propia voluntad. Esa fuerza es la fuerza vital de vida que fluye en todo el cosmos, en toda la naturaleza y en todos los individuos, plantas y animales. Es una forma de fuego sagrado. Por eso el fuego está asociado con el movimiento, con la fuente que le imprime movimiento al propio corazón. Es la fuerza vital de vida. Entonces no eres solo rostro, también eres un ser vital, un ser con fuego sagrado, fluyendo en ti. Sin embargo, ¿qué sucede? Ese es tu verdadero yo. Pero ¿qué sucede cuando nos desviamos de esa conciencia de lo que es sagrado en nosotros? Pues creamos un yo que nada tiene que ver con el yo sagrado y verdadero. Ahí es donde surgen los espejismos. Ahí es donde surge la ceguera del hombre, que se empieza a identificar con formas artificiales, con formas que no tienen nada que ver con su verdadera ser y esencia.
Y entonces da origen a este tipo de fantochadas. Perdón por el término, la expresión, o de ridiculeces, que son producto de lo artificial y nada tienen que ver con lo que realmente somos. Decía don Juan, a Carlos Castaneda le contaba que en algún momento de la historia del hombre hubo una intrusión foránea por parte de ciertas conciencias extrañas al planeta Tierra y extrañas a la humanidad. Algunos podrían llamarle extraterrestres. Bueno, vamos a llamarles así. Foráneo quiere decir que no es de aquí. Intrusión quiere decir que es un intruso. Está invadiendo un espacio que no es suyo. Así le llama don Juan, o Carlos Castaneda, así lo describe en sus libros. En el lado activo del infinito, me parece, cuando habla sobre los predadores, precisamente. Dice don Juan que estas conciencias, en primer lugar las determina como conciencias invasoras o intrusivas o intrusas, instalan en el hombre algo así como el ego artificial. Le proporcionan una mente pensante y creativa que le permita tener un poco más de inteligencia, un poco más de capacidad creativa. Es un momento en el que probablemente el simio se convierte en un ser más pensante. ¿Sí? En el momento en que se crea esta mente, estamos hablando de un implante. En términos un poco más modernos y en base a las teorías conspiranoicas, que pues de hecho Carlos Castaneda fue quien dio origen a estas ideas, hay que aclararlo, pues es un implante que fue instalado o transferido hacia la mente de los hombres. De tal manera que en este sentido estamos hablando de algo que no es natural, es artificial. ¿Sí? Porque no es una creación espontánea de las leyes de la naturaleza y el cosmos. Fue instalado, según dice don Juan, en las conciencias de los hombres, con la única finalidad de que el hombre creara formas de pensamiento nutridas de emociones que sirvieran como una especie de alimento para estos seres inorgánicos. Ya hemos hablado en otro video por ahí de los seres inorgánicos que menciona Carlos Castaneda. Inorgánicos en el sentido de que no corresponden al mundo orgánico, es decir, no tienen cuerpo físico, no tienen órganos físicos, como los tenemos todos los seres en este mundo orgánico que es el planeta Tierra, la madre Tierra. Ellos no poseen ese cuerpo. Sin embargo, son conciencias que existen y que necesitan sobrevivir también. Necesitan alimentarse, solo que no se alimentan de material orgánico. El alimento, según don Juan, de estos seres es energético.
a través de lo que se llama transferencia energética. ¿Sí? Dado, dice don Juan, que el hombre es un ser que exuda vitalidad, exuda luz, sudamos luz. Y estos seres no la pueden generar por sí mismos. De tal manera que se ven en la necesidad de depredar a otros que sí la pueden generar. Y esos que la pueden generar son o somos aquellos que tenemos un yo sagrado, conectado directamente a las fuerzas cosmotelúricas. Y valga decir que esas fuerzas cosmotelúricas, es decir, que vienen del cosmos, más específicamente del Sol y de la Tierra, son las que dan origen a este campo electromagnético o huevo luminoso, que es lo que dice don Juan, que es lo que exudamos. Es algo que estas entidades pueden ver como foquitos de luz. Para ellas, para estas entidades llamadas voladores, y ahorita voy a pasar al tema de los voladores, porque está muy relacionado con esto. Estos voladores se alimentan de este campo electromagnético. Este campo electromagnético literalmente es eléctrico y es magnético. Eléctrico porque viene del Sol, y el Sol es fundamentalmente un emanador de iones eléctricos, de partículas cargadas eléctricamente. Por eso es que el Sol tiene carácter eléctrico. En contraposición, la Madre Tierra tiene carácter magnético, tiene un campo magnético. No es lo mismo magnetismo que electricidad. ¿Sí? Desde el punto de la física son cosas diferentes. Una cosa es el campo magnético y otra cosa es el eléctrico. La conjunción de estos dos campos, el eléctrico y magnético, da origen a lo que conocemos como campos electromagnéticos. Muy estudiado esto por la física moderna. Bueno, pues eso es lo que somos. Campos electromagnéticos. Somos una interacción entre el Sol y la Tierra. Somos hijos del Sol y somos hijos de la Madre Tierra. Somos producto del apareamiento del cielo con la Tierra, de las fuerzas cósmicas con las fuerzas telúricas que emanan del propio corazón de la Madre Tierra, con carácter magnético. Imagen y semejanza de la Madre Tierra, imagen y semejanza del cosmos. Bien, pues esto es lo que estos seres, entidades, no pueden generar por sí mismos. Están desconectados. Por lo tanto, se ven en la necesidad de instalar programas, implantes en la mente del hombre para que el hombre genere una energía lo suficientemente densa que les proporcione a ellos el canal en la frecuencia necesaria para poder accesar a esa energía. ¿Sí? Producto de esta mente foránea, instalada, intrusiva, en la mente del hombre, se crea la importancia personal. ¿Qué es la importancia personal? Repito, el ego artificial. Y si es artificial, no corresponde con tu naturaleza sagrada. Por lo tanto, uno de los objetivos del guerrero espiritual, del guerrero de conciencia, es confrontar esta importancia personal. Ese es su verdadero enemigo. Dice don Juan, el enemigo más poderoso del guerrero es la importancia personal. Es ahí donde el guerrero tiene que encaminar sus esfuerzos para poderla disminuir
y en su defecto eliminarla, para poder realmente encontrar su verdadera esencia, nuestro verdadero yo sagrado. Ese es básicamente el propósito de trabajar, guerrear en contra de nuestra importancia personal. Pero tenemos que saber en qué consiste. Ya les he dicho que fue instalada por una inteligencia foránea. Esta forma de pensamientos que generamos generalmente son negativos, pensamientos densos, emociones negativas, ¿sí? Son alimento para este tipo de entidades llamadas voladores. Literalmente nos están comiendo. Somos una granja donde estas conciencias interdimensionales pues están y han estado desde hace millones de años aquí en la Tierra. Miren, retomando un poquito la enseñanza ancestral, hay algo que es sumamente interesante. Y bueno, pues lo voy a mencionar. Tiene que ver con la mariposa, precisamente hablando, retomando un poco la simbología, el lenguaje de los abuelos, de los toltecas especialmente, o los tolantecas de Tula, Hidalgo. Ellos consideraban que la mariposa pues era un símbolo, pues ya lo he mencionado, importante, sagrado. Aquí está. Ya vemos que está la mariposa. Ya he hablado de Ixpapalot, la mariposa de obsidiana, y de Quetzalpapalot, que vendría siendo la mariposa solar o la mariposa sagrada o la mariposa de la luz. Ixpapalot, mariposa de obsidiana, en realidad pues es una mariposa nocturna. ¿De acuerdo? Bien. Ixpapalot, curiosamente, alude mucho a estos voladores de los cuales les estoy hablando. Dice don Juan que estos voladores se ven como un bulto negro volando en el cielo. Se llegan a ser visibles. Y fíjense qué interesante. Yo traté de buscar si había alguna referencia en los códices o en las leyendas o mitos de los antiguos. Y fíjense que sí encontré algo, ¿no? Asociado con estos seres oscuros, porque don Juan dice que se ven como bultos negros volando. De hecho, por ahí Carlos Castaneda muestra una fotografía, creo que la única fotografía de un volador ahí en Teotihuacán. Ahorita no la tengo aquí a la mano. Bien, fíjense que existe una serie de leyendas específicamente relacionadas con Ixpapalot, ¿sí? Y quiero hacer mención de una de estas leyendas de la tradición oral y recabadas por algunos de los frailes conquistadores, de los invasores españoles, que se dieron a la tarea por ahí de recabar algunos datos y los escribieron. Y una de ellas habla precisamente de Ixpapalot, o mariposa de obsidiana, y vean lo que dice esta crónica. Dice: es patrona de la trecena 15. Bueno, tiene mucho que ver con el Tonalámatl, con el Tonalpohualli.
Eso pues te lo he explicado más o menos, voy a profundizar más, pero mucho más adelante. Esto es un tema extremadamente largo y amplio. Bien, dice, de acuerdo a la leyenda, Itzpapalot fue un demonio que fue traído a la tierra de un paraíso glorioso llamado Tamuanchan. Escuchen, lean lo que dice esta crónica escrita, esta leyenda. Itzpapalot fue un demonio que fue traído a la tierra, de un paraíso glorioso llamado Tamuanchan. Ella fue posteriormente derrotada y asesinada por los chichimecas durante su emigración de las 7 cuevas sagradas de Chicomostoc a Tula-Tolan, la capital de los toltecas. Escuchen eso. ¿Qué nos dice eso? Pues claramente nos está diciendo, fue traída a la tierra, era un demonio. Obviamente la interpretación de demonio pues está en función de la creencia del español que escribió esto, del fraile. Pero dice que fue traído a la tierra desde un paraíso glorioso llamado Tamuanchan. Y luego dice que fue derrotada y asesinada por los chichimecas, los indomables chichimecas, que también eran sabios, guerreros implacables. Eran el tormento y la pesadilla de los mexicas, de hecho. Se especula que probablemente Tula fue erigido por los chichimecas. Y las 7 cuevas, ya les hablé del Chicomostoc en el anterior video, que es como el origen, donde se considera que es el origen incluso del hombre mismo. Ya hablaré de eso con más detalle. De momento, me parece que voy a dejarle aquí. Voy a continuar en el siguiente video como parte 2, este es parte 1, porque hay muchísimo más que hablar sobre la importancia personal, ¿sí? Y pues cómo trabajarla. Vean nada más esto. Ya nos habla de que los chichimecas se enfrentaron a estos seres en otros tiempos y que una de ellas al menos fue derrotada y asesinada. Nos está hablando que probablemente ellos ya veían, seguramente las vieron a estos seres. Por eso Don Juan habla de ellos. Don Juan está hablando de una tradición oral muy ancestral que él recibió como parte de un linaje. Y bueno, esto es verdaderamente interesantísimo. Y bueno, de momento vamos a pararle aquí para no alargarme demasiado. Y voy a continuar en el siguiente video. De momento, mis hermanos, pues les doy un abrazo enorme de corazón a corazón. Toda la mejor fuerza, la mejor energía para todos ustedes. Y pues muchísimas gracias, Tlazohcamati. Ometeotl, nos vemos en la siguiente. Gracias.